Buenas tardes, oyentes de Gente en Obra, ¿cómo están ustedes? Hoy tengo el gusto, nos acompaña como siempre Muerto, y él nos trajo un invitado muy especial, un compañero de la casa, que tuvo su programa acá, un tema muy importante, UPM, pero mejor que nada que lo presente el Muerto, que lo presente. Bueno, sí, tenemos acá a William Yohai, un conocido de la casa, ya que estaba en Resonando, en un programa que muchos lo conocen, en Radio Fénix, un programa de la familia de Fénix. Y bueno, a él le gusta la economía. Recién me estaba diciendo que a los 15 años ya había leído El Capital. No, El Capital no, pará, un resumen, sí. Un resumen. El Capital no lo leí, todavía no lo leí todo. Bueno, 69. pero ahora no vamos a hablar de Capital de Marx, sino vamos a hablar de otro tipo de capitales que están impregnando la economía uruguaya con este famoso trencito de UPM. Yo creo que el último trabajo tuyo hacía un estudio. Sobre UPM, mira, nosotros, primero que nada, buenas tardes o buenas noches, agradecemos a Hugo y al Muerto la invitación. Es un gusto estar en la radio, hace 2 años y pico que no venimos. Acá está Francisco operando, y esto está igual, está bárbaro, y nos sentimos muy a gusto. El gusto es nuestro. Bueno, después de eso vamos a decir que ya nosotros venimos hablando con el economista, él sí es economista, no, de verdad, Gustavo Melassi, sobre la ganancia de las empresas pasteras en Uruguay del año 2007, antes de que empezara a funcionar Bonio. Y ya en aquel momento, cuando empezamos a estudiar el tema, que fue bastante engorroso porque no hay números públicos, es muy difícil ir rebuscando la información, ¿no?, en distintas fuentes, un trabajo largo, tedioso, paciente, y nos escandalizamos bastante, ¿no?, el nivel de ganancia que presumimos que tenía esa empresa, que lo divulgamos y nunca fueron desmentidos, o sea que consideramos que es cierto. Y bueno, ahora cuando empezó esta historia de la instalación de la planta UPM2, en septiembre del año pasado nos invitaron los muchachos de un grupo de estudiantes que forman parte de la FEU a una mesa redonda. Todavía no se conocía el contrato. Un debate en el cual participó el gobierno, el economista Fernando Isabela de la UPP. Me acuerdo. Y cuando salió el contrato, claro, vos estabas. Sí, yo estaba sacando videos, como siempre. Pasó vergüenza el muchacho. Pasó vergüenza. Pero esa no fue, después el problema es cuando se conoció el contrato, que fue el noviembre del año 2017, ahí sí el escándalo fue, pero ese contrato es una cosa monstruosa, ¿no? Está en la página de Presidencia, hoy salió. Contrato RO UPM, y si algún oyente quiere sufrir, propongo, son 93 páginas. Bueno, ahí está el problema, que mucha gente no está en condiciones de leer todo un mamotreto de papeles, ¿no? Y vos sí te lo leíste. Y no está muy bien informada también. Claro, ahí está. Bueno, leemos todo y muchas partes las estudiamos con detenimiento. Y es escandaloso, ¿no? Es una entrega de soberanía. Después vamos a dar algunos datos económicos, algunos números, pero desde el punto de vista global es un contrato que representa una entrega de soberanía. Yo en una actividad y en el Club Atenas dije que desde la guerra de la Triple Alianza yo creo que la mayor entrega de soberanía que ha tenido este país, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque hay cosas que son increíbles, ¿verdad? O sea, por ejemplo, es un contrato en el cual Uruguay se compromete a una cantidad enorme de cosas, desde modificar la enseñanza técnica de 3 departamentos, crear carreras nuevas que le van a servir a la empresa. Se compromete a reparar y cambiar las características de una serie de rutas, sobre todo en el norte del país, fortalecer, reforzar puentes, reparar vías férreas. Pero sobre todo compromisos legislativos. Bueno, se compromete a legislar, a cambiar la legislación laboral para que no haya la posibilidad de ocupaciones mientras dure la construcción de la planta. Se compromete a construir un ferrocarril, que vamos a hablar un poco más extensamente a continuación.
se compromete, hay un tema portuario en el cual, si bien no es un compromiso explícito, pero prácticamente lo es, UPM se va a presentar, ya se presentó, creo que se va a presentar como único oferente para construir un puerto destinado a la celulosa, pero le dan un pedazo del puerto de Montevideo, se lo entregan por, yo no me acuerdo, un montón de años, ¿no? Para manejar exclusivamente para el manejo de la celulosa, sin contrapartida prácticamente. Tienen que pagar, pero lo que pagan es muy poquita plata, ¿no? Y déjame ver. Se compromete a construir un viaducto por encima del acceso ferroviario al puerto de Montevideo, a costo del Estado uruguayo, a trasladar el puerto pesquero, porque el puerto ese va a impedir. Tiene que trasladar el dique Chaco, que es el único dique de importancia que tiene el país en este momento. ¿Tú trabajas ahí? Exacto. Bueno, en mi época estaba el Magua, que ahora hace muchos años no funciona, cuando yo era proveedor marítimo. El Chaco y el de la Armada. Era lo único. El de la Armada no sé en qué nivel está funcionando. No funciona, me parece. Bueno. Creo. Y el Chaco era el único dique para barcos de cierto porte que había en el país. Bueno, eso hay que sacarlo de ahí, no se lo van a poner. Todo eso lo tiene que hacer Uruguay a su costo. Pero lo más impresionante, y se compromete, una vez que la planta esté funcionando, a comprarle energía durante 20 años a un precio absolutamente, en este momento, absurdo, completamente inflado de energía, que el país además yo presumo que no va a necesitar o que va a necesitar en muy escasa cantidad. Se compromete a garantizarle un flujo mínimo del Río Negro. El Río Negro, los oyentes saben, ustedes saben que lo regula UTE de acuerdo a sus necesidades. Tiene las represas, los embalses. Bueno, ¿y subirán entonces la cuota? Bueno, ahí está precisamente el tema de la subida de la cuota, que a pesar de que los nosotros tuvimos, cuando anunciaron eso en una conferencia de prensa de UTE, se dedicaron, como no sé, creo que una hora, ponele, a hablar reiteradamente de que eso no era para UPM, pero era claro que es para UPM. Cuanto más lo decían, más quedaba claro, cuanto más hablaban del tema de que era para UPM, precisamente para garantizar el flujo mínimo, pero eso va a alterar la generación de energía por parte de UTE, porque eso lo regula la UTE. ¿Por qué? Porque cuando hay exceso sobre energía de los molinos, cuando hay mucha lluvia, qué sé yo, o sea, se aguanta el agua para cuando haya déficit de energía, liberarla, ¿no? Eso se acaba, hay que garantizar un flujo mínimo muy importante a UPM, que además va a usar el agua del río gratis, que va a consumir una cantidad enorme de agua para abastecer no sé cuántos millones de personas, todo eso gratis, que eso en el mundo se cobra, y encima nos obligamos a comprarle la energía durante 20 años a un precio que hoy por hoy ya es absurdo, ¿verdad? 72 dólares y medio el megavatio hora, cuando faltan como 3 años para que esa energía se empiece a generar, y ya en el mundo esa energía se está pagando la tercera parte o menos. En otros proyectos que hay en Estados Unidos, bueno, por eso tenemos información pública, fidedigna, ¿no? Pero lo más interesante es que Uruguay se compromete a todo eso y UPM no se compromete a nada. Si te estoy escuchando y hasta ahora no dijiste nada. El contrato establece claramente que UPM, cuando Uruguay ha cumplido, bueno, hay cosas que no la van a cumplir hasta que se instale, pueden volver a comprar energía, pero está establecida como obligación, ¿no? Si UPM se instala, hay que comprársela, ¿verdad? Cuando Uruguay ya haya hecho el ferrocarril o haya firmado todos los contratos y esté en construcción el ferrocarril de acuerdo a los parámetros que exige UPM, que son parámetros de nivel europeo, a un costo absolutamente inflado, porque eso es cuando uno analiza un documento ahí en la página del MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, que lo detalla, cuando uno lo lee, no sé, 16 millones de dólares para supervisión, yo saqué las cuentas, son como 50 ingenieros ganando 100.000 dólares por año durante 3 años, 50 ingenieros para supervisar la obra, disparatado, está todo inflado, ¿verdad? Por lo menos el aspecto que tiene, ¿no? Está todo inflado. Bueno, después que Uruguay haga todo eso, entonces UPM, el contrato aparte tiene una redacción que es impresionante, dice: después que Uruguay haga todo eso, no dice Uruguay, UPM se instala, no, dice: comenzará el proceso de análisis
que tendrá como fin la toma de la decisión final de inversión. Sí, es decir, que comenzará el proceso de análisis, pero el ellos rumor es la aún no firmaron el redacción. contrato. Ustedes ven que yo empiezo a contarlo y me caliento, ¿no? Yo no estoy nervioso. ¿Qué? Te dejaste liquidado con los datos que estás dando. Bueno, yo les pido que lo lean, porque digo, no Claro. tienen por qué creer mi palabra, Claro. está publicado, leanlo. Sí, está. Entonces, después de su PM dice, bueno, vamos a empezar a ver si nos instalamos, no. Tomó la decisión final, DFI, decisión final de inversión. Y entonces uno dice, bueno, ¿quién firmó esto? ¿Por qué lo firmaron? Claro. Y entonces uno se pregunta, y el gobierno dice, no, fue una negociación durísima, porque si no, no se instala. Y uno dice, bueno, pero vamos a pensar. Mujica fue a arrastrarse a Finlandia en el 2014. Fue vergonzoso, arrastrarse para pedirle que pusieran la plata. Así fue. Dijeron que no le interesaba, en aquel momento no le interesaba. Después la negociación empieza más o menos alrededor de 2016. ¿Ah? Este gobierno, cuando este gobierno se instala en marzo de 2015 no estaba en el carpeta, porque incluso estas obras, porque ahora dicen que el ferrocarril lo va a hacer Uruguay de todas maneras, porque Uruguay necesita ese ferrocarril. Mentira, porque en el plan de infraestructura que está publicado de marzo, mayo, junio de 2015, el gobierno, cuando entra Tabaré y Rossi, dice, presenta un plan de infraestructura y no está este ferrocarril. Claro. Entonces es mentira que lo iban a hacer igual. Lo hacen porque empiezan a hacer, UPM dice, bueno, quiero ese ferrocarril. ¿Ah? Ahora vamos a decir cuánto cuesta. Y ahí empieza la negociación. 2016. ¿Qué pasaba en 2016? UPM tenía plantados los árboles para esta fábrica. Claro, estaban ahí. Es decir, que Estaban creciendo. Los árboles, la cantidad de madera que se necesita para que funcione esta planta, que va a producir más de 2 millones de toneladas de celulosa, son más de 8 millones de toneladas de tronco. Ahora, esos troncos ya estaban creciendo. ¿Y qué iba a hacer UPM? A ver, ¿cómo sacaba? Si Uruguay le dice, mire, ¿saben qué? ¿Ustedes piden esto? No, piden zona franca. Ah, porque la zona franca, eso que no lo dije porque eso creo que más o menos la gente lo sabe. La zona franca. Mire, zona franca no, pagan todos los impuestos. Ferrocarril, le vamos a dar las facilidades, vamos a ver cómo hacemos para que ustedes puedan hacer el ferrocarril que quieren. ¿Quieren invertir? Uruguay le vende los troncos a UPM. No, los troncos se... Ahí está lo que UPM se lo vende la misma. Claro, ahí está, a través de las organizaciones. UPM se lo vende la misma, pero lo y tenía eso no plantado. ¿Qué hace? ¿Va a sacar Eso lo sabía. 8 millones de troncos? No, eso lo dijo el ministro Rossi hace un año, y lo dice UPM. UPM dice que van a tener que plantar 60 a 90 mil hectáreas más. No sé, puede ser. Pero yo creo que ya están pensando en otra planta, ¿no? Ahora lo tienen plantado, básicamente lo tienen plantado. Tienen 8 millones, empiezan a crecer los árboles. Los eucaliptos para celulosa hay un punto óptimo para cortarlo, para todas las cosas. Claro. ¿Y qué iban a hacer? ¿Se lo iban a llevar? ¿Cómo sacan 8 millones? Sacar estos 2 millones de toneladas de celulosa, están demandando el ferrocarril estratosférico, que cuesta una fortuna. ¿Cómo hacen para sacar 8 millones de toneladas de árboles? Yo te había escuchado. ¿Cuántos camiones precisan? ¿Cuánta gente tiene que trabajar? Entonces, y ellos se venden la materia prima. ¿Y sabés qué dice el contrato? Que tienen que hacer, obliga a Uruguay a hacer un acuerdo anticipado de precios. ¿Qué pasa? ¿Para qué? Porque los árboles, de acuerdo a la reforma tributaria de 2007, tienen que pagar impuestos. Y la zona franca no. Entonces, ¿para qué es el acuerdo anticipado de precios? Para que los árboles entren a la zona franca a un precio tal que no paguen impuestos. Pues entonces se produce, cambia, se transforma en celulosa libre de impuestos. ¿Está? ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende demasiado bien. Yo te había escuchado en conferencia que la forma de negociar era equivocada en ese sentido. No, a ver, en una negociación, vos tenés un auto, Fran. Claro, no es. Vos tenés un auto y yo quiero comprar un auto, ¿verdad? Sí. Y yo voy, te llamo por teléfono, lo publicaste, y bueno, vos me decís, bueno, el auto te vale $7.000. Y yo te digo, mirá, yo te ofrezco 6. Bueno, vos corres un riesgo, vos querés vender el auto, y Sí. yo quiero comprar tu auto. Si no ponemos de acuerdo, vos te quedás con el auto y yo me quedo con la plata. Pero tenemos
Pero era una negociación en la cual ¿quién tenía la fuerza? ¿Uruguay precisa una planta de celulosa? No, Uruguay no precisa una planta de celulosa. El que precisaba una planta de celulosa era UPM. Claro, porque tiene los Entonces, campos ahí. y claro, ya habían hecho la inversión, habían puesto los viveros, habían plantado los árboles, habían comprado o arrendado los campos. ¿Y qué? Escuchame, ¿y qué van a hacer con los troncos? Y se los llevan, bueno, llévenselo, sáquenlos en camión. Le vamos a cobrar peaje, le vamos a cobrar impuestos, le vamos a cobrar todo lo que tenemos que cobrar, va a trabajar un montón de gente transportando esos árboles, porque, no sé, cómo le iban a sacar, de alguna manera le iban a sacar. Que va a trabajar mucha más gente que va a trabajar en La Plata, que ya sabemos. Las zonas francas celulósicas en el país emplean 500 personas, cada una. ¿Cuánto, en números, cuánto cuesta cada puesto de trabajo? Y según se calcule, pero haciendo un cálculo, sumando a la plata invertida por Uruguay, la plata invertida por Uruguay, más las exoneraciones fiscales calculadas de forma muy conservadora, 13 millones de dólares. En Estados Unidos hay un escándalo porque para que se instale Walmart en Nueva York le dieron subsidios que equivalen a $200.000 por empleado. Y hay un escándalo con eso. Hay legisladores pateando, alcaldes pateando, ¿cómo le van a dar toda esa plata? A Walmart le van a regalar toda esa plata. Acá le ganamos 13 millones por cada puesto de trabajo. Imagínate los puestos de trabajo que se pueden generar si se hace, por ejemplo, con esa plata un plan de vivienda. Ahí está, con la madera, con la misma madera. 5.000 puestos de trabajo por año, durante 15 años, y se construyen, no me acuerdo, era como 40.000, ya no tengo en la cabeza el número, 40.000 o 50.000 viviendas. Hay un trabajo ahí, el globo resonando en ¿Y Fénix. que se necesitan viviendas? En La Planta no se necesita. Muchísimo más puestos de trabajo, muchísimo más impacto en la economía, porque yo hice las cuentas de lo que cuesta la vivienda, sin exoneraciones fiscales, con empresas que el Estado la contrata, compra el terreno, la contrata para construir y pagan todos los impuestos. Y entonces, y bueno, está, ese es el ferrocarril cuesta 2.400 millones de dólares. 2.400 millones de dólares. 148, primero Uruguay invierte 170 millones de dólares que se desviaron del Fondo de Estabilización Energética, esta rendición de cuentas. Invierte 170 millones, tiene que, para expropiaciones para el ferrocarril y para otras obras que no están en el contrato PPP. Y después paga, cuando estén prontas las vías, paga 148 millones de dólares por año. ¿No? ¿Sabe cuánto paga UPM por usar esas vías? Máximo 5. Porque lo que está establecido en el contrato es el máximo, no pagará más de tanto. Para diversión, en la versión en español, en un lado dice medio dólar, 50 centavos la tonelada bruta al kilómetro. Al lado en letras dice, vieron que se ponen los números y después se aclara en letras, ¿no? Dice 5 centavos la tonelada bruta al kilómetro. Y yo tuve oportunidad de hablar con alguien que está en el tema, me dijo, eso está mal, porque 5 centavos demasiado, se paga, no, habitualmente se paga menos. Entonces se me ocurrió, a veces tengo ideas interesantes yo, se me ocurrió buscar la versión en inglés, está en la página de UPM, y no, es medio centavo de dólar la tonelada bruta kilómetro, lo cual haciendo las cuentitas, es decir, que la versión de inglés a español hay una diferencia de número. Pero el contrato dice que si hay discrepancia entre la versión en inglés y en español, la que vale es la versión en español. Pero no, la que vale es la versión en inglés. Después dice que hicieron una enmendaron el contrato, no sé qué, eso no está publicado. O sea que hay seguramente, y probablemente porque hay hay otras cuestiones que son confidenciales también, ¿no? No, el contrato es público, está publicado, pero después dice que enmendaron eso, y quién sabe si no enmendaron otra cosa. Lo mismo que el contrato ferroviario, los documentos están todos publicados, pero hoy sale un análisis económico, hay una serie de análisis económico-financieros, yo todavía no lo estudié, están en la página de Presidencia, que ya sugieren cosas que yo no las había leído en los documentos públicos, o sea que hay algo que... Pero bueno, 2.400 millones de dólares de ferrocarril, 1.450 millones de dólares que vamos a pagar una energía que no la vamos a necesitar, porque eso hay que pagarlo pagado, o sea, hay que pagarle 1 teravatio hora a UPM,
por año, si se precisa UTE, la use, si no, no la use. ¿Ah? Pero la paga siempre. 72 millones de dólares, 1.400 por 20, 1.450, más 2.400, más el viaducto que cuesta como 100 millones de dólares, más el traslado de puerto pesquero que cuesta 90 o 100 millones de dólares más, más yo qué sé. Sí, así que pobre de mis nietos. Sí, pobre de mis por nietos. suerte lo Bueno, pero todo eso lo hace porque aumenta el PBI. Sí, es verdad, aumenta el PBI. Aumenta el PBI porque, bueno, la celulosa está considerada de una manera que un puesto de trabajo en la cifra de PBI, un puesto de trabajo de la construcción genera 600.000 pesos, pesos de 2005, ¿no? Un puesto de trabajo en la celulosa genera 13 millones. Explícame por qué, no sé. Pero bueno, no, está todo legal, como dicen los brasileños, todo legal, está bien, pero esa es la realidad. Entonces aumenta el PBI, entonces dicen, no, eso nos va a facilitar endeudarnos más. Pero ¿qué pasa? El PBI aumenta un 2%, bien, pero la deuda pública, calculándolo muy conservador, menos de los números que yo dije, el aumento de la deuda, porque esto es aumento de la deuda pública, son 148 millones de dólares de ferrocarril por año que van a estar en el presupuesto. Eso es deuda. Si yo me comprometo a pagar eso, es deuda. Es de terror, es deuda. es de terror. Pero no va a figurar en la contabilidad de deuda pública. No figura, porque la PPP, las cosas esas, de los compromisos de usted no va a figurar. Pero si haces la cuenta y calculás 3.500 millones de dólares, la deuda pública aumenta un 5% del PBI, no de la deuda. De la deuda aumenta más, pero del PBI la deuda pública aumenta un 5% y el PBI aumenta un 2%. ¿Cómo queda el cociente de deuda pública PBI? ¿Mejor o peor? ¿Está claro, no? Sí, únicamente que uno haya cambiado los números del país empeoran. Claro. Pero hacen el maquillaje, como dice Roca, cirugía estética. Claro. Pero la realidad es que la plata va a tener que salir. ¿Y cuándo empieza todo esto? Y Porque la planta podría empezar, yo calculo, entre 2022 y 2023. Si empiezan en hora, ahora si el movimiento ciudadano por el costado de la vía denunció que no habían... que la Dinama no había hecho los estudios de impacto ambiental del ferrocarril, entonces ya tuvieron que pararlo. Porque la Dinama ahora entró haciendo un trabajo ahora que entró en conflicto la Dinama, porque claro, están calientes, porque los llaman en vacaciones para UPM, ¿viste? Todo por UPM. Digan ustedes su opinión. No, yo la verdad que no tengo que tomar un lorazepam ahora. No, es de terror, es de terror. Esto, lamentablemente los medios de comunicación dicen otra cosa. Por eso. ¿No? Dicen otra cosa. No le dan información a la gente. No. Nosotros le llamamos que hay varios grupos, está UPM 2 ¿no? Que se integren en las actividades, ya que esto es importante. Se está vendiendo ya que hablan tanto de la democracia, esto es de terror, ¿no? Es una entrega de terror. Y bueno, lo que llamamos también, hay otro grupo por el costado de la vía, que se pueden informar a través de Facebook, que tienen su muro ahí, hay información. Hay muchísimos más detalles. Nosotros hoy trajimos a un especialista, pero hay otros especialistas que también tienen sus datos y que son también de terror. Son todos de terror. Yo le agradezco a Bruce Willis la información de primera mano, pero me liquidaste. Mira que lo dije todo. No, ahí está. Lo digo porque no son bolazos, no son inventos. Está todo, eso es toda información oficial, claro. Tengo las fuentes, están publicados los trabajos. No tengo duda tuya. Resonando en Fénix, ponen el blog, ahí están los trabajos, los pueden leer. Puerto, gracias. Bueno, ¿qué pasa por la invitación, William? Muy buena. Saludo al costado de la vía ya. Dijiste UPM. UPM 2. Estamos a las órdenes siempre. Gracias a los dos. Bueno, gracias. Un gusto.